Por primera vez en la historia de la democracia norteamericana, un presidente enfrenta por segunda vez un juicio político. A una semana de haber vivido la escena más violenta que se recuerde en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó con 10 votos republicanos el segundo impeachment contra Donald Trump, esta vez por incitación a la insurrección. Una prueba de que, por más extrema que aparezca la posición de la máxima autoridad del gobierno, hay un poder en Estados Unidos que puede hacerle el contrapeso. Veamos solo lo que ha ocurrido después de las elecciones. Durante noviembre, los tribunales electorales rechazaron dar resultados que no se habían obtenido. La Corte Suprema, de mayoría republicana, descartó que hubiera habido cualquier tipo de fraude electoral. El encargado de Georgia, del mismo partido del presidente, tampoco se prestó para buscar los 11.780 votos que Trump le pedía encontrar y lo trató directamente de mentiroso. Por si a cualquiera le cabía alguna duda, el Estado Mayor declaró que la tarea de los militares no es otra que defender la Constitución, y el vicepresidente Mike Pence, por más servil que haya sido durante 4 años, se negó a dejar de ratificar el triunfo de Joe Biden el pasado 6 de enero en el Capitolio. Todas pruebas que las instituciones funcionan, que la decencia sigue siendo un valor, que hay acciones intolerables y que Estados Unidos todavía tiene anticuerpos para combatirlas. Aquí comienza Conexión Global. Bueno, ¿cómo fue esta jornada en la que la Cámara de Representantes contó por primera vez en un impeachment contra Donald Trump con votos republicanos? Vamos a ver cómo fue esta jornada en la nota que preparó Isel Guerra. Los últimos días de Donald Trump en el poder serán bajo la sombra de un juicio político, ya que la Cámara de Representantes aprobó iniciar un impeachment en su contra por incitar a la insurrección. The ayes are 232, the nays are 197. Una iniciativa que incluso contó con el respaldo de 10 republicanos, miembros del partido del actual mandatario. Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada en contra de nuestro país. Debe irse. Cada segundo que este presidente permanece en el cargo es un peligro para este país y el mundo. El impeachment es el plan B de los demócratas, que primero intentaron inhabilitar al mandatario por medio de la enmienda 25. Sin embargo, el vicepresidente Mike Pence desestimó esta vía, por eso este miércoles llevaron la acusación al Congreso. En lugar de buscar curar a Estados Unidos, están buscando dividirnos aún más. Si estas acciones no son suficientes para un juicio político, entonces ¿qué lo es? Mientras los congresistas discutían en la sala, en los pasillos del Capitolio, los miembros de la Guardia Nacional custodiaban el edificio que hace exactamente una semana fue asaltada. Cientos de ellos pasaron la noche durmiendo en el suelo. Por eso la presidenta de la Cámara de Representantes les agradeció su labor. Y es que el país está en alerta máxima ante posibles ataques armados de adherentes al mandatario, quien minutos después de aprobado el impeachment publicó este video a través de la cuenta de la Casa Blanca. Cada estadounidense merece ser escuchado porque está en la primera enmienda, pero debo enfatizar que debe ser sin violencia ni rompiendo las leyes. Un camino que ahora continuará en el Senado. ¿Cuándo? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Los legisladores regresarán del receso el próximo 19 de enero, un día antes del cambio de mando. Sin embargo, algunos piden adelantar el retorno. Podríamos regresar lo antes posible y votar para condenar a Donald Trump y sacarlo de su cargo ahora, antes de que se produzcan más daños. Para que Trump sea destituido se necesitarían los votos de 2/3 de los senadores. Eso es convencer a 17 republicanos para que voten en contra de su líder. De ser aprobado, Trump quedaría inhabilitado para las elecciones del 2024. Aunque independiente del resultado, el magnate ya queda en la historia por ser el único presidente estadounidense en enfrentar 2 juicios políticos durante su mandato. Y Donald Trump sigue marcando récords. De ello vamos a conversar a partir de ahora con Joanne Molinare, corresponsal de CNN en Washington, que nos despacha a esta hora, Joanne, desde el Capitolio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por este contacto.
placer es mío. Sí, efectivamente un día histórico y un momento difícil para el país, una acusación que viene en tiempo récord debido a la muy grave situación que vivió el Capitolio hace exactamente una semana, ¿no? Joana, se esperaba y se hablaba durante esta jornada que se pudieran obtener 20 votos republicanos. Finalmente fueron 10. Se destruyó igual este núcleo monolítico que la vez anterior no había salido ni un voto para aprobar la acusación anterior. Pero esta vez, con 10 representantes republicanos, ¿tiene la contundencia necesaria para llegar al Senado? Bueno, mira, sí, básicamente es una decisión bipartidista y eso ya de hecho le pone peso en el Senado. La verdad es que en la mayoría de los argumentos que estaban en contra de esto, más bien no tenían necesariamente que ver con el comportamiento de Trump, sino más bien ¿por qué hacerlo tan tarde ya en el periodo que le queda solamente 8 días a Donald Trump? Pero pues básicamente el contraataque de los demócratas era eso, que es que quedan todavía 8 días y dicen los demócratas no es posible y es muy peligroso que Donald Trump siga un solo día en el poder. Pero así las cosas, lo que viene a continuación es más difícil. Sí, el presidente recibió un cargo, ya lleva un historial de 2 cargos, o ya que lo han generado 2 procesos de juicio político, pero eso no significa que el presidente haya sido condenado. Esto solamente es el cargo que ahora tiene que negociar y que tiene que trabajar en el juicio político del Senado. Ese es el asunto que ahora le va a ocupar al Senado y a partir del 20 de enero, que es cuando se espera que sea el comienzo de este proceso, pues ya van a estar los demócratas en el poder. Así que también se le añade un desafío más a los demócratas que hubieran querido que este proceso se hubiera adelantado, pues digamos, rápidamente antes de que Joe Biden entrara al poder precisamente ese mismo 20 de enero, ¿no? Claro, y el argumento que tienen también los demócratas, incluso algunos republicanos, es que con este impeachment se pudiera sacar de escena a Donald Trump para el 2024, que una condena significara efectivamente que no puede postular a un cargo público. ¿Es probable que se siga y que se llegue a una condena para lograr ese objetivo? Bueno, sí, digamos que en este momento, si se fuera a hacer un juicio político, parece que los números estuvieran del lado de los demócratas, que tuvieran 2/3 del Senado, eso más o menos son 67 votos, y para eso necesitarían, obviamente, la venia, la ayuda de varios de los republicanos, que en este momento realmente la bancada del gobierno está bastante molesta con lo que pasó. Hay un número importante de senadores que insisten que lo que ocurrió aquí no tiene presentación, que la incitación a la insurrección de parte de Donald Trump fue real y posiblemente pudiera tener el apoyo. Aquí el asunto va un poco más allá y es más o menos en términos de calendario. El desafío es en 2 partes. Uno, político, porque tendría entonces que empezar el 20 de enero, porque antes de eso los republicanos no quieren romper el receso actual en el que se encuentra el Senado. Entonces eso obliga a los demócratas a ponerse ellos al frente de este juicio político. De ser así, la pregunta es cómo hacer para no dilatar o no complicar la primera parte del comienzo de la administración de Joe Biden. Esa es una parte. ¿Cómo hacer para que el Senado tiene el trabajo de confirmar todo el personal para Joe Biden, entonces no va a tener tiempo para hacer las 2 cosas? Tendría que utilizar días muy largos y separar, digamos, los días de trabajo en las primeras semanas, por decirte algo, de trabajo legislativo a partir del 20 de enero. La otra es la consideración legal. Hay quienes dicen que un presidente que ya salió, pues no puede estar siendo acusado ni ser destituido, porque ¿cómo van a destituir a un presidente que ya se va? Entonces, la pregunta legal aquí es, ¿qué se puede hacer? Si es que pueden continuar porque hay un proceso ya andando y se puede terminar, o porque el presidente, al contrario a otros que han recibido este tipo de castigo o este tipo de juicio, todavía tiene la posibilidad de cumplir 4 años más de una presidencia, porque tiene todavía el derecho de buscar la reelección. Y por eso mismo ya tiene un proceso que se le debería pasar.
Entonces, una cantidad de consideraciones y cálculos que tienen que pasar a partir del próximo miércoles, pero ahora hay otros asuntos que también están ocupando en este momento el Capitolio, y es la toma de posesión y además los serios problemas de seguridad y la violencia que aparentemente se está ya generando y que tiene básicamente fortificado al Capitolio y casi todos los edificios federales en Washington. Bueno, te hemos visto durante toda esta jornada en el Capitolio y nos ha llamado profundamente la atención la cantidad de efectivos de la Guardia Nacional que está desplegada ahí, que se ven en el suelo, que pareciera que están descansando. Bueno, están descansando, pero ¿qué es lo que espera un contingente como este que yo te escuchaba durante el día? ¿Es solo comparable a lo que hay en Irak, en Afganistán y ahora en Washington, que uno le parecería increíble? No, y nunca ha pasado. Mira, en varios de estos, normalmente estos eventos de toma de posesión son importantes, generan un gran despliegue de seguridad. Es normal. Washington está acostumbrado a ese tipo de cosas. Cada 4 años hay una toma de posesión. Pero el asunto aquí es la cantidad de información de inteligencia que tienen las agencias. La comunidad de inteligencia tiene información de que hay grupos que están preparando cosas peligrosísimas, con incitación a la violencia, que además están llamando entre ellos a buscar poder dañar edificios, etcétera. Entonces, en parte esto obviamente es una demostración de la fuerza y en parte pues es simplemente el reflejo del momento que se está viviendo. La situación está crispada, este presidente ha sido muy efectivo en generar precisamente esos grupos que hoy se sienten mucho más activos y más enardecidos, ¿no? Incluso se le ha sugerido al presidente electo Joe Biden que jure dentro del Capitolio. ¿Esa posibilidad es real? Bueno, mira, seguramente el servicio secreto quisiera que todo se hiciera, incluso hasta virtual desde su casa, y con eso evitar todo eso. Pero fíjate el mensaje que podría generar algo así. Le daría la posibilidad a estos grupos de pensar que hay un gobierno asustado y débil, y obviamente que el gobierno tiene y el aparato de seguridad es lo suficientemente fuerte como para poder desplegar todo lo que estamos viendo en ese momento. Están fortificando con metales lo que nunca habíamos visto alrededor del Capitolio. Muy seguramente habrá despliegue aéreo, cierre del espacio limitado federal. Hay una cantidad de cosas que ya se están dando. Vamos a ver cuánto nos toma llegar al Capitolio, lo que es normalmente una caminada de 5 minutos. Muy seguramente será algo mucho más difícil. Pero es desafortunadamente el momento social en el que se está viviendo, y a la luz de estos grupos que se despertaron, y que de hecho, déjame decirte, ya el año pasado el FBI había indicado que estos grupos de odio, de supremacismo blanco y estos grupos radicales de ultraderecha se estaban convirtiendo en tal vez la amenaza más grande para la seguridad interna de los Estados Unidos. Eso lo había dicho ya el FBI. Simplemente alguien seguramente lo recibió y lo dejó por ahí, se le olvidó que ya las agencias de seguridad estaban viendo esto como un peligro latente, y mira los resultados hoy. Bueno, lo vimos el pasado 6 de enero, Joana, pero como tú decías, y recogiendo el punto que tienen los demócratas para pedir este impeachment, es que todavía quedan estos 6 días para llegar al 20 de enero. ¿Cuáles son las facultades que sigue manteniendo el presidente Donald Trump que hacen temer cualquier reacción extrema por parte del presidente? Nancy Pelosi pidió durante estos últimos días que efectivamente se le quitara los códigos nucleares, pero ¿cuáles son las atribuciones que sigue manteniendo él en el poder y que dependen solo de él sin que se necesite la ratificación del Congreso? Bueno, como presidente puede tranquilamente ordenar algún ataque militar, y por eso Nancy Pelosi estaba tratando de asegurarse con los altos miembros del Pentágono que existen los mecanismos para frenar por lo menos, o para asegurarse que el presidente no puede simplemente ordenar, por ejemplo, un ataque porque sí. También él finalmente es el presidente. Una cosa diferente es que no lo ha cumplido desde el 3 de noviembre que se dieron las elecciones. Ha estado pendiente de ver cómo revierte un resultado que a todas luces fue legal, pero el trabajo de mandatario de los Estados Unidos realmente ha quedado relegado para Donald Trump, y por eso es tan curioso que Trump esté buscando mantenerse en la presidencia, en una presidencia que esencialmente no está trabajando. Entonces,
él puede hacer muchas cosas, sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Ahora, hay una serie de miembros del gabinete que se le han ido. Educación, se ha ido la secretaria de Transporte, se fue el secretario de Seguridad Nacional, el secretario encargado. Todavía hay ciertos mecanismos que pueden frenar a un presidente, pero pues no está claro y por eso tal vez es un poco de, obviamente, juego político de parte de la oposición y los demócratas pues quieren aprovechar. Pero la verdad es que Donald Trump ha demostrado en más de una ocasión que es un presidente impredecible y eso es muy peligroso para una democracia también, y mucho más para una democracia que está acostumbrada a las cosas protocolarias y a las cosas estructuradas como esta democracia estadounidense, ¿no? Claro, hoy día recibió el presidente Trump un golpe político muy importante, pero también un golpe financiero, porque los empresarios, los más grandes empresarios, le están quitando el apoyo. La banca alemana le quitó la línea de crédito que tenía, tiene una deuda importante con él, así que todo eso les parece nublar al presidente Donald Trump. Joan, vamos a seguir atentísimos a tu trabajo, a estos 6 días que quedan para este juramento del presidente Joe Biden. Te deseamos mucha suerte y vamos a estar muy, muy atentos a todo tu trabajo. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. No, muchas gracias. El placer es mío y a la orden siempre, por supuesto. Saludos. Saludos. Bueno, y a esta hora vamos a conversar con un conocedor de la política estadounidense. Vivió como embajador de Chile en Washington y también fue ministro de Relaciones Exteriores. Hoy es académico junto a todos los cargos anteriores. Vamos a conversar con Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, gracias por este contacto con CNN Chile. Bienvenido a Conexión Global. Muchas gracias, Matilde. Un gran gusto de estar con usted. Juan Gabriel, ¿cómo ha visto este proceso que ha empezado en la Cámara de Representantes y que ya va a pasar al Senado, un Senado que probablemente sea el próximo, donde va a tener esta leve mayoría demócrata? Este impeachment, ¿qué futuro tiene? Yo pienso que ya se han dado varias de los elementos fundamentales que van a manejar el proceso en el Senado, pero hay uno que me parece importante subrayar. No sabemos lo que va a pasar de aquí al 20. El FBI ha anunciado de que puede haber violencia, que van a haber manifestaciones armadas en distintas capitales de estado de los Estados Unidos. Hay grupos que están públicamente a través de Twitter y de otros medios llamando a la violencia y llamando a atacar los edificios federales. Yo creo que Mitch McConnell y la gente del Partido Republicano, que ha indicado hoy día de que no está del todo rechazando la posibilidad del impeachment en el Senado, podrían cambiar de opinión o podrían consolidar una opinión en contra del presidente Trump y el presidente Trump ser condenado en el Senado si hay violencia en los próximos días. Creo que el llamado que le ha hecho hoy día precisamente a calmarse a sus partidarios responde al temor que lo que viene consolide una condena definitiva a su persona y a su mando durante los últimos 4 años. ¿Y una condena pudiera también hacer reaccionar a estos partidarios fanáticos armados que se están organizando? Yo creo que el problema de la violencia, el problema del racismo, los problemas esenciales de la sociedad norteamericana van a continuar existiendo. La elección de Joe Biden no va a calmar esa situación, por cuanto ese tipo de problemas esenciales de la sociedad norteamericana responden a cursos muy profundos, a aguas muy profundas en el terreno de la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí lo que ha ocurrido es que ha habido un caudillo, un individuo que tiene evidentemente desequilibrio psicológico notable, pero que encarna de alguna manera el poderío de volver el país a lo que esta gente sueña que fue. Y por lo tanto tratar de eliminar los progresos de los inmigrantes, de la nueva sociedad más plural, de la nueva sociedad más diversa que se ha ido construyendo con la modernidad en Estados Unidos y retroceder a un mundo distinto. Y eso que Trump lo ha encarnado de alguna manera es lo que refleja el nivel de apoyo que tiene. No nos olvidemos que Trump consiguió 74 millones de votos. Y esos 74 millones uno no los puede contar dentro de los grupos violentos a todos, pero es evidente que hay muchos millones de personas en Estados Unidos, no solamente que creen que a Trump le robaron la elección, porque es lo que él se ha dedicado a decir desde antes que la elección ocurriera en la práctica, sino que están decididos a actuar. Y como en definitiva el país ha sido un país armado en que los individuos, las personas tienen armas en sus casas,
y el tema de la violencia y el tema del uso de las armas para resolver conflictos es parte de la historia cultural de Estados Unidos, eso constituye un peligro muy serio para lo que viene y para la democracia norteamericana, de eso no cabe la menor duda. Por lo tanto, la idea de sacar a Trump de la escena, de sacar a ese factor que dinamita este proceso, es muy comprensible de parte de los demócratas. Y creo que ellos han sido claros en decir que si esto no se castiga ahora, aquí se está dejando la posibilidad de que esto se deteriore aún más en el futuro y Estados Unidos caiga en una espiral de violencia que difícilmente después se va a poder detener. Exactamente, porque durante estos últimos 4 años, la clase política, el Partido Republicano, que apoyó sin ninguna, digamos, limitación a Donald Trump, permitió que efectivamente se construyera lo que hoy estamos viendo, donde se legitima, Juan Gabriel, que un presidente pueda mentir, pueda dividir, pueda denostar, puede jactarse de todo lo que antes hubiéramos despreciado, nos hubiéramos incluso avergonzado. No cabe la menor duda, es decir, hay que pensar que Trump, con digamos, el tema de mentir diariamente, de inventar historias sobre sus adversarios, de mentir en torno a los acontecimientos que ocurrían, lo que se denomina las fake news, de una manera sistemática, permanente, durante años, ha creado en muchos norteamericanos una realidad alternativa. Vale decir, hoy día ya no estamos hablando de una mentira al día solamente, estamos hablando de la construcción de una realidad alternativa. La realidad alternativa es que Trump ganó la elección, como él dice, la ganó lejos, que los demócratas robaron esa elección mediante la utilización fraudulenta del voto por correo, lo que es absolutamente falso, y en definitiva de que hoy día se generó una expulsión por parte de la élite política instalada en Washington de aquel que encarnaba los sueños del mundo que en Estados Unidos ha sido desplazado por la globalización, se siente oprimido por los cambios sociales que han ocurrido, está complicado desde el punto de vista económico porque efectivamente ha visto perder sus ingresos durante mucho tiempo. Es decir, Trump no solamente representa ese mundo, sino que al mismo tiempo lo engaña, es decir, le cuenta de que es posible reconstituir un Estado que no existe más, que es un Estados Unidos puramente industrial, y en definitiva le asegura un acceso a consumo que no lo está dando porque en definitiva lo que ha hecho Trump, como se sabe desde el punto de vista económico, es simplemente disminuir el impuesto de los más ricos. Por lo tanto, no ha sido un presidente que se ha dedicado a apoyar a los grupos más pobres o a los grupos que se han concentrado en esta suerte de pérdida de ingresos que se ha registrado en Estados Unidos en las clases medias de los años 80. Entonces aquí hay un gran fraude, y este fraude es típico de las historias de los años 30, es decir, es un fraude que encabezó Mussolini en Italia, que encabezó Hitler en Alemania, es un personaje que encarna de una manera casi increíble fenómenos que ocurrieron antes en la historia y que sabemos cómo terminaron. Creo que eso es lo que tiene preocupado a 10 secretarios de defensa que emitieron una declaración muy seria diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse fuera de este proceso, y eso es lo que ha inspirado a 8 generales hoy día del Estado Mayor Conjunto que se han dirigido a las Fuerzas Armadas diciéndole: cuidado, nosotros tenemos que defender la Constitución porque juramos por ella, nosotros creemos de que aquí lo que hay que hacer es básicamente defender los ideales y los valores de Estados Unidos, y nosotros apoyamos la elección porque la elección ya ha sido fallada por los organismos que corresponden. Como se dijo al inicio de este programa, las instituciones funcionan y los militares vamos a estar con las instituciones que funcionan. Eso es lo que han dicho los generales hoy día. Pero el solo hecho que lo hayan dicho muestra el nivel de gravedad de la situación. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración durante los próximos días antes de la llegada de Biden al gobierno. Ahora, Juan Gabriel, es bien importante este grupo que está apoyando a Donald Trump. Usted decía, no hay que olvidar que fueron 74 millones de votos. Esos votos claramente no son todos de una misma línea, pero tiene una base electoral importante. Incluso pudiera haber ganado la presidencia nuevamente si no hubiera sido por la pandemia. Por lo tanto, ahí hay que irse con cuidado. Más allá de que a él se le pudiera juzgar, incluso condenar, y que no pudiera postular a un cargo de elección pública, sin duda que él ya tiene un liderazgo que lo puede convertir en un líder de este tipo de grupo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el Partido Republicano pueda dividirse y Trump convertirse en el líder de este sector que tiene una tendencia, como usted decía, la política que ocurrió en los años 30? A ver, los 74 millones de personas y de votos por Trump se explican, como ya dije, por corrientes
subterráneas muy profundas y que tienen una dinámica y que tienen una dimensión sociológica y política que no se puede desconocer, incluso cultural que no se puede desconocer. Aquí hay un mundo resentido que siente que le han quitado su país y que lo quiere de vuelta. Eso es lo que gritaban las personas que entraron al Congreso el otro día. Ahora, ese mundo se ha expresado de alguna manera en el Partido Republicano, o dicho de otra manera, el Partido Republicano ha intentado cooptar ese mundo. Sin embargo, lo que está sucediendo es que la violencia y la brutalidad del ataque al Congreso del otro día está dividiendo este sector, y los conservadores tradicionales como Mike Pence, el vicepresidente, o el mismo Mitch McConnell, el jefe de la mayoría republicana, están recuperando su lealtad a la Constitución, diciendo discursos sobre la importancia de lo que fue la fundación de Estados Unidos y la creación de sus instituciones, y rechazando el caudillo que en definitiva apoyaron con tanta fuerza y con tanta pasión durante los últimos 4 años. Eso muestra las posibilidades de una división en el Partido Republicano que es muy indicativa. Ahora, eso significaría básicamente, lo voy a decir con sus palabras porque a veces cuesta decirlas, de un partido fascista en Estados Unidos, vale decir, de un partido de supremacistas blancos, un partido racista abiertamente, de un partido que en definitiva no rechaza la violencia y que siente que le han quitado el país y que tiene que luchar de una manera abierta para recuperar eso que se perdió. Yo creo que esa división está en el aire y está ocurriendo. La ha denunciado incluso personas como la Liz Cheney, que es la hija del vicepresidente Cheney, que debe ser una de las políticas más conservadoras que hay en los Estados Unidos y que sin embargo no le ha fallado la personalidad ni el vigor para decir de que Trump está cayendo abiertamente en una política fascista. Creo que eso va a producir un impacto en la derecha norteamericana y va a producir una división en los sectores que hasta hoy han apoyado a Trump. Pero eso no significa que Trump deje de ser peligroso en los próximos años en Estados Unidos. Juan Gabriel, para terminar, ¿cuán capaz cree que puede ser el presidente Joe Biden en este escenario para liderar a un país que, además de todo lo que usted ha mencionado, está en una crisis económica tremenda, con una pandemia en que solo los números crecen? Se va a encontrar con una pandemia, el país más golpeado, se va a encontrar con una crisis económica que no tiene Estados Unidos desde la época de la gran crisis mundial del 29, es decir, tiene un desafío que es como el de Roosevelt, que dicho sea de paso, Franklin Delano Roosevelt fue amenazado por los nazis de la época de muerte, nazis americanos. Por lo tanto, hay una cierta similitud entre los dos momentos históricos, pero Biden creo que es la mejor persona que se podía encontrar en el Partido Demócrata para encarnar aquello que se llama la decencia norteamericana, aquello que es la capacidad de recurrir a la fuerza de las instituciones y aquello que busca pacificar los espíritus. Pero se va a encontrar con un país extraordinariamente difícil, va a requerir de una coalición que se mantenga unida y que no comience a pelear entre sí por distintas cosas, es decir, Biden va a tener que de alguna manera mantener la unidad de su sector con la argumentación de que Estados Unidos vive una emergencia como no ha vivido nunca en el último siglo. Juan Gabriel Valdés, ex embajador y además ex ministro de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por esta conversación con Conexión Global aquí en CNN Chile, por todo este análisis. Vamos a seguir juntos muy atentos a lo que viene. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias, Matilde. Qué gusto. Hasta luego. Adiós. Y hasta ahora nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, pero vamos a seguir conversando de lo que vienen en los próximos 6 días antes de que el presidente Joe Biden jure como nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero Donald Trump no solamente es el presidente del país, tal vez hasta hace muy poco más poderoso del mundo, sino que con su estilo de hacer política, con su perfil, ha influido también durante estos últimos 4 años en otros líderes mundiales. Bueno, ¿cómo ha sido esta forma de hacer política de Donald Trump y cuál ha sido su influencia en el mundo? Lo vemos en la nota de Jacinta Molina. El 6 de enero quedará marcado como uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos. Aquella jornada el Capitolio fue invadido por adherentes del presidente Donald Trump. El objetivo era evitar que el Congreso ratificara el triunfo de Joe Biden. Para muchos, el incidente es muestra del legado que deja el magnate y el reflejo de la actual crisis que atraviesa la democracia más antigua del mundo.
Nadie desconoce la retórica del mandatario, que horas antes al incidente encendía así los ánimos de sus fieles partidarios. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Trump se va el 20 de enero de la Casa Blanca, pero atrás deja un modelo de liderazgo que en la principal potencia del planeta deja a millones de adherentes. Donald Trump está defendiendo un grupo muy particular que sigue su ideología. Él le habla a su voto duro, a esa gente que se siente que tiene mucha rabia. ¿Por qué? Porque están desempleados, porque sienten que están perdiendo su identidad por la llegada de los extranjeros. Por eso, para los expertos, el perfil de Trump se ajusta fácilmente al de un líder populista, pero no a cualquiera. Yo creo que lo interesante es que Donald Trump claramente no ajusta a la derecha convencional, sino que ajusta a la derecha populista radical. ¿Por qué? Porque él defiende ideas populistas, porque él defiende ideas nativistas y plantea simultáneamente ideas que son sumamente autoritarias. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Ataques xenófobos contra minorías, una retórica que enfatiza los conceptos de ley y orden y una fuerte crítica a la élite son algunas de las características populistas que los analistas ven en el saliente mandatario de los Estados Unidos. Esta idea de que él va a barrer con toda la élite política de Washington es la idea de que en el fondo él es el que representa al pueblo y existe esta élite. La prensa es también parte de la élite corrupta, en el cual ponen el mismo saco Donald Trump que a la ONU. I'm not going to give you a question. You are fake news. Sir, go ahead. Al mando del país más poderoso del mundo, Trump puede ser el exponente más mediático de esta corriente, pero no el único. El caso brasileño es el más claro en América Latina de un líder que tiene una agenda ideológica muy similar a la de Trump y que ha conquistado el poder ejecutivo. Tan similares que el brasileño incluso ha declarado públicamente su admiración por el mandatario estadounidense y hasta ha apoyado las acusaciones infundadas de fraude electoral en la elección de noviembre. En Europa, líderes como Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders y Thierry Baudet en Países Bajos, Matteo Salvini en Italia y el primer ministro húngaro Viktor Orbán han surgido como exponentes de esta vertiente más radical del populismo. En esas latitudes, la crítica hacia la Unión Europea ha sido parte esencial de su retórica. En el caso de Europa, la pandemia está haciendo que esos discursos populistas estén teniendo menos apoyo popular. Mientras que en Estados Unidos, a días de que Trump deje el cargo más poderoso del mundo, muchos se preguntan qué pasará con el Partido Republicano tras estos últimos 4 años. El Partido Republicano, ya desde antes de Trump, venía girando, venía alejándose de la derecha convencional y acercándose hacia la derecha populista radical. Y yo creo que Trump, por así decirlo, es la punta del iceberg porque es el que termina de mover el partido en esa dirección. Y me cuesta pensar de que el Partido Republicano se va a moderar. Un interrogante que solo el tiempo resolverá, igual que el alcance que pueda tener el populismo radical en otros países en los próximos años. Bueno, para hablar de los próximos años, del escenario que se está viviendo precisamente ahora, vamos a conversar con dos grandes conocedores también de Estados Unidos, con Karen Poniatchik. Ella es ex ministra y actual directora del Centro Global de la Universidad de Columbia. Karen, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también vamos a saludar a Darío Paya, ex embajador en la OEA, de Chile en la OEA, y actual presidente de la Fundación Leadership Chile. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Karen, ¿cómo están? Hola. Muy bien, partamos revisando esta jornada porque hemos visto este apoyo de los republicanos a este impeachment demócrata y lo primero que les quiero preguntar a ambos si efectivamente el curso de este impeachment es la manera de poder lograr lo que se pretende, que es sacar a Trump y en definitiva impedir que vaya una elección el 2024. Karen. Bueno, efectivamente este impeachment es ciertamente pertinente y justificable a raíz de los delitos que ha cometido el presidente Trump. Lo que no sé es si es conveniente, considerando el enorme desafío que tiene el presidente Biden, que necesita sacar adelante una agenda tremendamente ambiciosa, partiendo, por supuesto, con un programa para hacer frente a la pandemia, tanto
en los aspectos sanitarios como en los aspectos económicos. Necesita la confirmación de su equipo. Son 1.200 los funcionarios que tienen que ser confirmados por el Congreso. Tiene que sacar adelante su aumento de impuestos. Recordemos que una de sus principales fuentes de financiamiento para su plan es el aumento de impuestos del 21% actual a 28%, los impuestos corporativos. Y para eso necesita tener a un Congreso alineado, que si va a estar distraído en un juicio, va a ser un problema para él. ¿Mala idea entonces? ¿Cómo resolver el problema? Mira, algunos constitucionalistas, historiadores, han hablado de invocar la enmienda 14, específicamente la sección 3 de la enmienda 14, que dice: no podrán ser candidatos a puestos de elección popular quienes, tras haber jurado defender la Constitución, inciten la rebeldía o la insurrección en contra de los principios constitucionales. Eso le permite, por mayoría simple, no con los 2/3 que necesita el impeachment en el Senado, le permite por mayoría simple no condenar, pero sí dejar a Trump fuera de la carrera electoral con miras al 24. Y eso es una opción que varios constitucionalistas y historiadores la han propuesto en los últimos días. Quizás esa hubiera sido una alternativa para evitar que Biden tenga que enfrentar un Congreso que está preocupado de otra cosa en los primeros semanas, en los primeros 100 días de su gobierno. Y que distrae, claro, como dice la elección. Darío, ¿qué le parece este proceso que se ha iniciado el día de hoy? Y coincide con Karen en que esto efectivamente va a distraer la atención, la va a mantener ocupada en Donald Trump mientras jura y comienza su presidencia Joe Biden. Yo creo que eso es exactamente así, y es una de las 3 razones por la que este juicio político no va a terminar en condena de Donald Trump. Las otras 2 razones son reglamentarias y legales, las podemos detallar enseguida, y la tercera es de conveniencia política de largo plazo de Biden y de los demócratas en general. Lejos lo que más les conviene es mantener al Partido Republicano dividido, y mientras Trump sea un factor, la fractura que se ha producido, que se ha sincerado más bien en la última semana dentro del Partido Republicano, va a subsistir, y eso garantiza éxitos del Partido Demócrata. Así que yo, como te digo, creo que hay 3 tipos de razones por las que este juicio político no va a llegar a puerto. La primera, te decía yo, que eran reglamentarias y legales, porque el Senado está en receso. Para romper ese receso se requiere unanimidad. Basta que uno se oponga para que esto que se hizo tan rápido en la Cámara y que se tiene que traducir en que esa acusación sea vista en el Senado, no sea físicamente recibida sino hasta el 19 de enero. Y el reglamento permanente del Senado fija incluso la hora a la cual se debe empezar a considerar una acusación constitucional, como lo llamaríamos nosotros, que a la 1 de la tarde del día siguiente al que se reciba. Vale decir, a la 1 de la tarde del martes del 20. Y sucede que el 20 a las 12 del día Trump va a dejar de ser presidente, y como lo argumenta un juez muy destacado en el Washington Post de ayer, el proceso de acusación constitucional, de impeachment por parte de la Cámara y destitución, está reservado para presidente, vicepresidente y gente que tenga otros cargos, pero en ejercicio, no que lo haya ejercido antes, a diferencia, por ejemplo, Matilde, de lo que pasa en Chile, en que explícitamente te dice... ¿Y esta enmienda 14 que plantea Karen también es para el presidente en ejercicio? ¿Cómo? La aplicación de la enmienda 14 que nombraba recién Karen, ¿también es para el presidente en ejercicio? Ese es un mecanismo distinto. Ese es un mecanismo distinto, porque como te digo, el otro... Yo creo que aquí lo que va a pasar en realidad es lo siguiente. No van a poder proseguir con este juicio por la razón que te doy, pero como todo lo que pueda ser discutido legalmente, va a ser discutido legalmente. Entonces esto se va a transformar en una teleserie que se va a prolongar, que no sería raro que termine en la Corte Suprema pronunciándose sobre si procede intentar destituir por juicio político a un expresidente,
en que seguramente la Corte Suprema, mi impresión, si dice lo mismo que dice este juez ayer y muchos otros expertos, para decir que no, entonces Trump va a seguir dando vueltas y siendo un factor de división literalmente mortal para el Partido Republicano. Ahora, y esto Darío, los demócratas lo tienen... Sí, yo quería ir a la división del Partido Republicano y a cómo el Partido Republicano también comienza a hacerse cargo de que durante 4 años haya dejado a Donald Trump gobernar prácticamente sin ningún tipo de restricción o contrapeso. ¿Usted ve que eso es artificial o hay un número de efectivamente senadores, congresistas republicanos que se dieron cuenta que ahí había también una responsabilidad? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Primero, y quizás esto es más difícil de percibir desde acá, porque el rol de los partidos en Estados Unidos es distinto al de acá. Aquí los partidos ponen a los candidatos, allá los partidos son más bien instituciones en las que cualquiera participa, y la verdad es que al Partido Republicano le gustaban 15 candidatos propios más que Trump, pero Trump le ganó a todos en la primaria, y le ganó el establishment del partido, que bueno, se tuvieron que obviamente alinear con él, al final del día era el presidente. Pero tuviste lo que pasó en la última semana. Si no es casualidad de que haya tratado de traidor a su vicepresidente, que le haya prohibido entrar a la Casa Blanca al jefe de gabinete del presidente. O sea que hay una tensión que es de larga data. Trump boicoteó de manera burda incluso las posibilidades que los republicanos tenían de ganar las elecciones senatoriales en Georgia recién, esta elección, la segunda vuelta que estaba pendiente. Claro, exactamente. Mitch McConnell él se enoja porque lo acusa y básicamente lo hace responsable de haber perdido la mayoría en el Senado. Por eso, para seguir conversando sobre esta división del Partido Republicano, sobre esta responsabilidad, Karen, ¿es efectivamente el genuina, digamos, esta... no sé si arrepentimiento, pero este cambio, este giro de algunos republicanos, como estamos viendo hoy, hablamos de McConnell, pero también hay otros, la hija de Cheney? Mira, yo creo que gran responsabilidad de esto está en el Partido Republicano. Durante 4 años hicieron la vista gorda, vendieron su alma al diablo, se podría decir, porque a cambio de que Trump les pusiera senadores... O sea, jueces conservadores en la Corte Suprema, en las Cortes Federales, en las Cortes Estatales, a cambio de la rebaja de impuestos y a cambio de revertir leyes que protegían el medio ambiente y en temas de cambio climático. A cambio de eso decidieron dejarlo hacer lo que quisiera. O sea, un presidente que ha mentido más de 20.000 veces, según un conteo que lleva el Washington Post. Un presidente, como se ha dicho acá, que ha impulsado o ha fomentado el racismo, el antisemitismo, la islamofobia. Un presidente que ha hecho abuso de poder, que ha hecho negocios personales usando el aparato del Estado. Entonces, hoy día, Mitch McConnell habla de la Constitución. A mí me parece que aquí hay un cinismo enorme por parte de muchos republicanos. Creo que algunos de buena fe efectivamente están hoy día en el bando correcto, pero recordemos que hay 147 legisladores que votaron en contra de la ratificación del resultado del colegio electoral hace una semana. 147, y eso es también indicio de las divisiones que hay en el Partido Republicano, pero también indicio de que han dejado a Trump hacer lo que quiera, con una corte detrás que lo apoye y lo aplaude mientras les dio lo que quería. Y que saben que además ahí hay votos, y esos votos ¿para dónde van? Sí, el otro día, solo para mencionar, Mitt Romney, que fue uno de los más grandes críticos de Trump, que de hecho fue el único senador que votó en el impeachment anterior en uno de los cargos con los demócratas, le hicieron un bullying tremendo en un avión. O sea, le empezaron a gritar traidor, traidor durante todo el vuelo de Utah, su estado, a Washington. Lo insultaron en la calle. O sea, también están asustados muchos de ellos por esta gente que apoya a Trump, que simpatiza con estas ideas de ultraderecha, estas ideas medias fascistas que hemos visto en las últimas semanas. Darío. ¿Martínez? Sí, querías hacer alguna
Digamos, ¿alguna intervención a propósito de lo que decía Karen sobre el Partido Republicano? Exacto. Sí, dos cosas, porque la narrativa que acaba de exponer Karen, que es la del Partido Demócrata sobre el Partido Republicano, bueno, los partidos necesitan un cuento, lo grave es creerse a pie juntillas los cuentos. Mira, a propósito de cinismo, hay cuestiones que ha hecho Trump que efectivamente no había hecho ningún presidente, superó todos los límites, en fin, todo lo que se pueda decir y en lo que vamos a estar de acuerdo. 95% de las cosas que desde el Partido Demócrata y la izquierda americana se han dicho respecto de Trump se reciben también respecto de Romney, que debe ser el más moderado de los políticos americanos. Y la verdad que la mitad del Partido Demócrata, por no decir 2/3, la decía también de Biden. Entonces yo creo que un error que puede cometer el Partido Demócrata, y que no hay ninguna necesidad que cometamos comentando esto desde Chile, es no darse cuenta de la responsabilidad que ellos tienen con su propio extremismo, con su propio dogmatismo e ideologismo, en que al final este troglodita sacó, ¿cuánto? 9 millones más de votos que la primera vez incluso. O sea, algún problema tiene el Partido Demócrata que explica parte de este problema. Y lo segundo, a propósito de cinismo, fíjate que aquí yo creo, como te decía al principio, que a Trump no lo van a terminar acusando, y si no hay más, si esto muere acá, es porque no le conviene al Partido Demócrata. Van a preferir dejar a Trump haciendo daño, haciendo todas estas cosas terribles que escribe la Karen, aunque signifique intoxicar la política americana, porque les conviene electoralmente. Y eso es un guión que en circunstancias distintas, sin un Trump todo en medio, el Partido Demócrata conoce muy bien. Porque si tú te acuerdas, Clinton fue electo gracias a que había otro candidato de derecha por fuera, que tenía a los republicanos divididos. Y Clinton fue reelecto gracias a que Ross Perot se llamaba este personaje, seguía dando vueltas, revoloteando y sacaba, no sé, 8%, 6%, lo suficiente con esa visión para garantizar Darío, la permanencia usted, en el poder. si estuviera en Estados ¿Sí? Unidos siendo congresista republicano, ¿usted habría apoyado a Donald Trump de la misma manera? Sí. ¿Le gusta su manera de haber hecho por la gobierno? acusación. No, ¿Cómo? eso lo hemos ¿Perdón? conversado bastante público, no. O sea, yo encuentro que esta era mi opinión antes que asumiera. Y on the record, como dicen ustedes, le iba a causar daño permanente a cosas que yo considero muy importantes. Encuentro que es una tragedia que a una generación de gente muy, a propósito del tema de la xenofobia que mencionaba Karen, fíjate que en esa elección él le ganó a un candidato Cruz, que puede no gustarle a la Karen, digamos, pero era apellido Cruz, español, inmigrante latino, a un Rubio, a un Jindal. Había una generación de candidatos, todos con cosas que permitían ampliar al partido, y este populista, como lo catalogaba uno de los comentaristas previos, les ganó a todos, y se hizo presidente en gran medida porque tenía al frente a un Partido Demócrata que también la gente ve con grados crecientes de desconfianza. Piensa tú, y esto creo que lo comentamos aquí mismo en CNN con la Karen, no cabe ni una duda que Biden es lejos el senador más momio de la última generación de senadores en Estados Unidos. Es el más derechista de todos los demócratas. A él tuvieron que recurrir para poder ganarle a Trump. De manera que yo creo que los problemas que tiene la política americana, que son graves y son reales, y lo que hemos visto esta semana no deja lugar a dudas, tiene su origen en un distanciamiento respecto de sensibilidades e instituciones de una amplia base de americanos por la izquierda y por la derecha. Para los dos, hoy estamos a muy pocos minutos de terminar, pero tenemos que mirar también el futuro. Darío, Karen, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos del presidente Joe Biden al asumir? ¿Y es efectivamente la persona correcta para este momento? Darío, sigo contigo. Bueno, es el presidente el que es y va a tener que sacar esto adelante. Y yo creo que el primer desafío es poder tomar el control del escenario. Es muy importante para un presidente tener la oportunidad de comunicarle su visión al país, mover activar a sus bases, movilizar
políticamente esas opiniones para lograr que el Congreso apruebe una agenda. Él tiene la ventaja ahora, por un rato, de que tiene el Senado y la Cámara con mayorías. Pero en política, sobre todo al comienzo de una presidencia, no basta con empujar las cosas a través del proceso legislativo. La gracia es lograr explicárselas bien a la ciudadanía y lograr apoyo al momento de hacerlo. Y hacer eso con esta tragedia, drama de Trump todavía en el escenario sería imposible. Así que yo creo que el más interesado en que esto se resuelva y luego, por la vía de no perseverar en este juicio, y porque además le resuelve el problema electoral en 4 años más de mantener dividido el Partido Republicano, es Biden. Gracias, Darío. Karen. Bueno, Biden tiene que hacerse cargo de la primera urgencia que tiene Estados Unidos, Matilde, que es la pandemia. Este mes ya van a haber 300 millones de muertos en Estados Unidos. Y el efecto económico a nivel nacional es un tema... 300.000. Sí, 250.000 hasta ahora, 300.000 a comienzos de febrero, con los niveles más altos de contagio. Y el desafío es enorme, porque hubo un presidente que durante meses le dijo a los estadounidenses, no existe el COVID, no le hagan caso a los científicos, burlémonos de quienes usan mascarillas. Se burló de Biden por usar mascarillas. Entonces, el primer objetivo es hacerse cargo de eso, y para eso tiene a los mejores médicos, a los mejores equipos trabajando en el ámbito de salud, y también necesita el apoyo del Congreso para sacar un paquete adicional de ayuda económica. Pero yo creo que Biden es el hombre. Se necesita unificar al país, tender puentes, porque durante el gobierno de Trump se quemaron esos puentes. Y yo creo que Biden, junto a la dirigencia demócrata, van a hacer posible, si no, porque acabar con la polarización es prácticamente imposible en el estado en el que está, pero sí reducir el nivel de enfrentamiento que hay. La prensa vociferante, que la hemos visto, este canal Fox, que habla de conspiraciones, estos racistas que están en todas partes gritando en contra de los afroamericanos. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso, y los demócratas tienen la posibilidad de hacerlo. Se nos acabó el tiempo, pero les queremos agradecer a los dos. Karen, Darío, muchísimas gracias por haber participado junto a nosotros en este día que ha sido tan importante, que también marca un hito histórico para Estados Unidos. Vamos a seguir bien atentos a todo lo que ocurra en estos próximos 6 días, así que les quiero agradecer a los dos desde cada una de sus posturas políticas, cómo ven este escenario en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias, Karen. Gracias, buenas noches. Chao. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Conexión Global. La invitación es para el próximo miércoles, Conexión Global desde Estados Unidos junto a Daniel Matamala, al día siguiente de que Joe Biden haya asumido como nuevo presidente de los Estados Unidos. Así que ya lo saben, el próximo miércoles con Daniel desde Washington, D.C. Muy buenas noches, sigan en nuestra sintonía.